Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Vamos a ver del verso 1 al 20. Y tenemos un título: El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, oro para iniciar. Padre bendito, Padre santo, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Es un privilegio poder compartir tu preciosa palabra. Ruego que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu preciosa palabra. Que podamos atesorarla y ponerla por obra en nuestra vida. Que podamos aplicarla a nuestra vida. Que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, dice Marcos capítulo 4 del verso 1 al 20. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Bien, continuamos aprendiendo del Evangelio de Marcos y veamos, amados hermanos, la forma en que Cristo enseñaba
a la multitud. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, pues ese era el método más apto para que le escucharan, ya que a la gente le gusta que le hablen en su propio lenguaje, y muchos oyentes despreocupados se vuelven atentos cuando se les propone una ilustración tomada de las cosas comunes de la vida. Estas ilustraciones son útiles para recordarlas mejor y en especial para hacer pensar, aunque para los no interesados en las cosas del espíritu solo les sirve de diversión, pues no se toman la molestia de profundizar en ellas. Por mucho que sigan mirando, ven pero no perciben. Verso 12. Cierran voluntariamente los ojos contra la luz, y por ello justamente pone Cristo su enseñanza bajo la oscura linterna de una parábola, la cual tiene su lado luminoso para los que están prestos a aplicarse a la enseñanza a sí mismos. Pero para aquellos que solo la toman como un juego, solo les da un pequeño rayo de luz de vez en cuando, con lo que se marchan más oscuros de lo que vinieron. La forma en que explicaba las enseñanzas a sus discípulos. Verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo cuán grande era su privilegio de poder entender el misterio del reino de Dios. Verso 11. Un misterio, amados hermanos, es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Es una verdad que solo se puede conocer por la revelación de parte de Dios. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí, que las enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino. Estaba destinada para aquellos que ya se habían sometido voluntaria y gozosamente a la autoridad de Dios. Amén. Verso 11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Verso 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí vamos a ver terreno endurecido. Y qué tremendo es este verso, amados hermanos. Escuchemos la palabra en Isaías capítulo 6, verso 9 al 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Este pasaje describe perfectamente a estos judíos incrédulos, a quienes el Señor les estaba hablando por parábolas. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Y a pesar de todas las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ellos decidieron rechazarle a él, a pesar de toda evidencia,
y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza. El pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez al escuchar el Evangelio puede terminar traspasando una línea que solo Dios conoce, en donde no haya evangelio que escuchar, sino palabras de juicio. Las palabras de Cristo exigen atención. Debemos atender con todo esmero, incluso a lo que todavía no comprendemos totalmente o correctamente, mis amados hermanos. Verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mi hermano, mi hermana, en cierto modo, la parábola del sembrador es clave para entender las otras parábolas del reino. A partir del verso 14, el Señor explica el significado de esta parábola y de paso enseña a sus discípulos cómo interpretar todas las demás. Verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es Jesús y cualquiera que proclama el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Cristo estuvo ejerciendo este oficio por algún tiempo, cuando pasaba predicando y enseñando. Ahora lo hace por medio de sus ministros y la siembra mediante las manos de estos. Vemos que esa semilla de la palabra es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de Dios en la tierra. Vemos que de entre todos los que reciben la palabra por el oído, son relativamente pocos los que la perciben en el corazón. Son pocos los que reciben la palabra en el corazón, amados hermanos, de forma que venga a producir fruto en ellos. Aquí hay solamente 1 de 4 con buen resultado. Y mis hermanos, da mucha tristeza pensar que qué cantidad tan grande de la preciosa semilla que es la palabra de Dios se siembra en vano y se pierde. Pero llegará un día en que se pedirá cuentas a los hombres por los mensajes no escuchados. Escuchemos Juan capítulo 12, verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Qué tremendo, amados hermanos. Y el problema no era el tipo de semilla que Jesús estaba usando. El problema era el corazón. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Amén. Amados hermanos, vemos que con la predicación de la palabra de Dios se desata una batalla infernal. Cuando la palabra de Dios está predicada, se desata una batalla. Satanás y sus demonios tienen sus ojos puestos en todo lugar en donde el Evangelio esté siendo proclamado con fidelidad. Él está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato la palabra que escuchan. Satanás aborrece la palabra predicada, porque él conoce el poder de esa palabra obrando en el corazón del hombre.
El texto dice, enseguida viene Satanás. Enseguida Satanás se encarga de que olviden todo lo que escucharon. Ese es el corazón endurecido. Nada los mueve, ni los terrores del juicio de Dios, ni la dulzura de la gracia en la persona de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Vemos un terreno superficial, verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Una entusiasta y emocional respuesta, aunque superficial, al Evangelio, que no toma en cuenta el costo que involucra. No entiende en realidad la esencia del Evangelio. No entienden el precio que van a tener que pagar por seguir a Cristo. Verso 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Noten que el Señor asume que nosotros vamos a tener problemas, amados hermanos, tan pronto nos identifiquemos con Él. Él no dice tal vez tengan problemas, Él dice cuando vengan los problemas, porque van a venir. Y cuando eso ocurre, esta persona superficial se da cuenta de que la vida cristiana no era lo que él pensaba. Y mis amados hermanos, esto nos enseña algo importante. Cuando prediquemos el Evangelio a otras personas, nunca debemos evaluar la genuinidad de una profesión de fe basándonos únicamente en el gozo que una persona parece tener, porque estas personas superficiales reciben la palabra con gozo. Si no da señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado, y si su confianza en Cristo solo se manifiesta cuando las cosas le están saliendo bien, existe la posibilidad de que esa persona no haya entendido todavía el mensaje del Evangelio y sus implicaciones. Y mi hermano y mi hermana, la fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. Y vemos otro terreno, el terreno de corazones distraídos. Verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Y bien, el texto es claro. El problema surge cuando ponemos esas cosas como fuente primaria de nuestra seguridad, de nuestro bienestar, de nuestro propósito en la vida, como la fuente primaria de nuestra identidad. Cuando esos deseos comienzan a dominar el corazón de esa manera, la palabra de Dios queda sepultada bajo los escombros de nuestros ídolos y no puede fructificar de ninguna manera. Es imposible que una persona viva bajo la influencia de valores que esta sociedad promueve y que al mismo tiempo pueda recibir la palabra en su corazón. Eso no puede ser. Ese sistema de valores
tiende a producir corazones ansiosos, corazones agitados, en los que la semilla de la palabra no puede germinar, no puede producir frutos. Amén. Y ahora vemos el terreno del corazón que fructifica. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos la secuencia, amados hermanos. Ellos escuchan, ellos reciben y ellos dan fruto. Estas son las personas que tienen un corazón humilde, con una conciencia profunda de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas personas escuchan la palabra de Dios con expectación porque ellos saben que necesitan oír lo que Dios tiene que decirles personalmente. Hay personas que escuchan un mensaje de la palabra y dicen: esta palabra es para fulano o sutano. Y no, mi amado hermano, esa palabra es para ti. Dios quiere que tú escuches la palabra. Dios quiere obrar en tu corazón por medio de la predicación de la palabra. Escuchemos la palabra en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué hermoso. Debemos recibir siempre la palabra de Dios como un tesoro de incalculable valor. Y como resultado de hacer eso, daremos fruto, dice el Señor, un fruto extraordinario, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Frutos de arrepentimientos, fruto de ver su pecado con los ojos de Dios, fruto de verdadera fe en Cristo, fruto de ver a Cristo como un tesoro incalculable, fruto de anhelar y desear que el reino de Dios venga con poder. Y mis amados hermanos, entonces lo que hace la diferencia no es la semilla, no es el estilo del sembrador, es el terreno en que la palabra es sembrada. Y el problema es que todos traemos de fábrica un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. Todos llegamos con un corazón endurecido o un corazón superficial o un corazón distraído. Dios hizo la diferencia, mi hermano, mi hermana. Escuchemos la palabra en Ezequiel capítulo 36 del verso 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Así, amados hermanos, fue Dios el cardiólogo celestial, el que hizo esa operación de corazón abierto para que podamos recibir su palabra. Tenemos una gran responsabilidad, amados hermanos,
como dice el verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. El verso 23 de este capítulo 4 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vemos que en toda la parábola del sembrador se enfatiza el hecho. Estos son los que oyen la palabra, pero todos oyeron la misma palabra. La palabra expuesta por el mismo predicador, pero solo un cuarto del grupo recibió la palabra y la puso por obra. ¿Quiere decir que los del cuarto terreno eran mejores que los otros? Por supuesto que no. Si Dios no hubiera obrado en sus corazones, habrían reaccionado como los otros 3 terrenos. Pero el Dios que transforma los corazones les ha prometido obrar por medio de la predicación de la palabra en la vida de aquellos que escuchan con atención y la ponen por obra. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios en su soberanía decide vencer la obstinación de muchos. Él en su soberanía decide darles un nuevo corazón, pero el bisturí con el que Él lleva a cabo esa operación de corazón abierto es la predicación de la palabra. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga. Ponga atención. Esa es nuestra responsabilidad. Escuchar la predicación de la palabra de Dios como un asunto de vida o muerte. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque eres tú quien nos ha dado un corazón nuevo. Gracias por la obra de salvación en nuestra vida. Ayúdanos a escuchar tu palabra con atención, a ponerla por obra, que meditemos en ella, que demos el fruto que tú esperas de nosotros, y que cada día seamos más de tu agrado. Mira nuestros corazones y llévate lo que no te agrada. Obra en esos corazones duros, en esos corazones distraídos, en esos corazones superficiales. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón puro, humilde, que fructifique para la gloria y honra tuya, mi Señor Jesús. Que podamos ser buena tierra y que tu palabra dé fruto en nosotros. Que podamos ser esos heraldos llevando el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.